Los dos genios más grandes de la estafa. Dos grandes genios intelectuales que robaron miles de millones en minutos. Así es como en el mundo de los negocios se hacen las estafas y robos más grandes que si no fueran contados, nadie nunca lo sabría. En este documental sabrás cómo un solo hombre llevó a la quiebra del Banco de Inglaterra y que incluso se hizo una película de su historia en la obra dirigida por James Dearden llamada The Rogue Trader. Además de la historia de un vendedor anónimo de la Dark Web que hizo durante años, ganó, escucha bien, miles de millones de dólares. El dinero era tanto que su apartamento se quedaba pequeño para guardar semejantes pilas de billetes, por lo que comenzaría a invertirlo. Y esto llamó la atención del FBI, que de no haber hecho transacciones con semejantes cantidades, hubiera pasado desapercibido y se hubiera quedado con sus miles y miles de dólares. Aquí el documental de ambas historias. Si hay algo que debemos aprender con la internet, es que todo se vende y hay posibilidades de hacer millones. Además de que nadie es quien aparenta ser, o al menos un cualquiera puede ser un hombre peligroso. Esta es la historia de Silk Road, el mayor mercado negro de Deep Web. Un chico de 29 años fue quien pudo consolidar un verdadero imperio. Un operativo al estilo Hollywood, conformado por la DEA, el FBI e incluso el IRS, tuvieron que unirse para derrocar a un simple chico que desde su habitación y una laptop hacía millones a diario. Alucinante, ¿no? Ponte cómodo, porque la historia de hoy en Farwell Investor se centra en el origen, creación y caída de Silk Road, uno de los imperios de la Dark Web que mayor cantidad de millones de dólares terminó moviendo. Año de 2009, ciudad de Austin, Texas, Estados Unidos. Un chico sureño común, llamado Ross, que gracias a su desempeño académico y buena actitud, Ross era considerado el chico modelo e incluso cursó la carrera de física en la Universidad de Texas. Apenas iniciando sus veintitantos, Ross acudió a Pensilvania para hacer una maestría en ciencias de materiales e ingeniería. Se dice que una vez consumió alucinógenos de poca calidad y enfurecido, con poco más de 27 años, patentó una idea de ofrecer libertad de comercio a través de la Internet. Ross en el año 2009 volvió a su natal Texas con su pareja Julia Vai, pero él era pobre y su novia no veía futuro en él, así que lo abandonó. Se dice que a partir de ese momento se decidió en ser millonario y mostrarle a su exnovia que se había equivocado en abandonarlo. Solo y sin dinero, Ross se encargó de crear una web que ayudó a disparar las ventas de los libros de segunda mano de su vecino, pero su curiosidad no se quedó allí. La idea escaló a crear una plataforma donde las personas puedan comprar lo que quieran sin ser rastreado. Generó Underground Brokers. Así, con 26 años, el chico generó su propia red para febrero del año 2011. Pero, ¿cómo generar compras? Pues Ross comenzó a ingresar en foros como TrueMary.org y posteó: me he topado con una página llamada Silk Road. Es un servicio oculto en la red Tor, en el que se afirma que puedes comprar y vender cualquier cosa de forma anónima. Usuarios buscaban mayor cantidad de productos de manera anónima, gracias a la Dark. Silk Road comenzó a generar ruido. Para generar sus primeras ventas, Ross se propuso a cultivar y fabricar unas setas u hongos alucinógenos en su propio patio, y la demanda ante la novedad fue tal que en poco tiempo su producción y ganancias aumentaban. Además de eso, los usuarios y vendedores de sustancias prohibidas encontraron una ventana en Silk Road para poner en venta sus propias drogas, las cuales Ross se encargaba de vender, y por cada transacción se quedaba con comisiones que iban desde el 8% hasta el 15% del total. De esa manera, en poco tiempo los ingresos del chico pobre pasaron a ser de más de $25,000 mensuales. Pero, ¿cómo lidiar con todo ese dinero?
Ross sabía que no podía llamar la atención ni de sus vecinos. Por ello, el dinero se lo gastaba en excentricidades de comida asiática, chef de lujo para él, y lujos que podían pasar desapercibidos. Aunque Ross simulaba que hacía trading, como un inversionista sofisticado haciendo scalp trading, sí que lo presumía con aquellos que desconfiaban de él. Posteaba fotos en MySpace para impresionar a su exnovia, donde le demostraba que ganaba mucho dinero, pues recordemos que lo había abandonado. En muy poco tiempo, los miles de dólares se volvieron cientos y después millones. El chico no sabía qué hacer con tanto dinero. No quería llamar la atención, pero sí que se lo buscaba disfrutar por fuera. Se dice que compró un Lamborghini Huracán y un Corvette mediante un prestanombres, y este se los daba para darse la gran vida por un fin de semana. Silk Road era cada vez más popular, puesto que se había convertido en un canal para drogas y marihuana, atrayendo con ello a grandes nombres de la industria del narcotráfico, como Nob, un puertorriqueño que ofrecía a Ross un trato de más de $1,000 millones. Ross había llegado a las grandes ligas. Escuchaste bien, $1,000 millones, una verdadera fortuna. Aunque la ambición iluminó los ojos de Ross, este se negó por miedo a adentrarse en aguas más profundas. Pero el daño estaba más que hecho, puesto que Nob seguía a Silk Road y se ganó la confianza de Ross. Pero Nob no era puertorriqueño, ni traficante de drogas, sino un agente de la DEA, conocido como Carl Mark Forsythe. Todos los usuarios de la red Tor buscaban en Silk Road lo que necesitaban: bebidas energéticas prohibidas, servicio de hackeo, productos digitales, falsificaciones, licencias falsas, productos ilegales, libros, artes, joyas. Sin embargo, las drogas tomaron el control de la red en 2013, ya que representaba el 70% de los movimientos que se generaban. Casi sin darse cuenta, Ross se daba cuenta que creaba un monstruo que no podía ya controlar, pero en sus intentos creó el subdominio de Dread Pirate Roberts para intentar imponer control. Este encargado de la plataforma delimitó reglas claras: nada de productos o ventas que buscaran dañar a terceros, pero todos sabemos que en un mercado así, las probabilidades que eso se cumpla son realmente bajas. Las comisiones por ventas eran brutales para Ross. Pronto el negocio se le salió de las manos. Más tarde, cuando todo pasó, Ross dio una entrevista y dijo que vio pasar cientos de millones por sus manos sin que en realidad los disfrutara. Ross en realidad era un estudioso, un comprometido, un responsable hombre de trabajo. No era ningún fantoche despilfarrador. Por ello, se la pasaba trabajando. Aparecen autoridades como FBI, RIS y otras unidades de policías. Charles Sommer, el encargado. Ya con todo el escándalo y el dinero que se estaba generando, era común escuchar que en la Dark Web había una plataforma donde se enviaban literalmente drogas por correo. Y es allí donde entra Chris Tarbell, un investigador del FBI. Sabía que, por su cuenta, no podría volver papilla a Silk Road o Dread Pirate Roberts. Por ello, buscó apoyo en la DEA, el agente Carl Force, y se sumó al IRS para llevar control del movimiento de dinero de la red. El problema de la investigación pasaba que no se sabía ni por dónde empezar. El objetivo era intentar captar el contacto y movimiento que había en la red Tor, una casi indescifrable, para saber dónde se encontraban él o los encargados de llevar a cabo la Silk Road. Mientras la seguridad sufría, Silk Road generaba millones de dólares. Es probable que los lingotes de oro ya no cupieran en las cajas fuertes que tenían Ross Ulbricht en su casa. Era el verdadero dios del comercio de la Dark Web. Tanto
que tomó la decisión de comenzar a gastar su dinero en conocer los lugares más lujosos de Asia, Australia y del propio Estados Unidos. Total, para producir millones, solo necesitaba de su laptop y servidor oculto. Cuando a Ross le preguntaban, el chico respondía que era un day trader. La maldición de Ross fue la ambición. La llegada de la heroína a su web le suponía estar en una nueva escala de tráfico, pero también una de mayores ganancias. Fue con ella con la cual se volvió necesario contratar a terceros que le ayudaran con sus tareas. Y es allí donde entra Corys Green, el eslabón que comenzaría su caída. La caída de Corys Green. Corys Green tenía todo para ser el perfecto asistente de Ulbricht. Era el gordinflón sabelotodo que vivía en su casa por baja laboral. Green era apodado en Silk Road como Chronic Pain y por su perfil de ñoño fue contratado por DPR para ser parte de su trabajo sucio. Pero Corys dejó cables al aire y antes de que se diera cuenta, la DEA, liderada por Carmack Forsythe, lo capturó. DPR conoció el miedo y comenzó a equivocarse. DPR se asustó al ver que Corys Green no respondía, pero se asustó más al ver que faltaban $350,000 en Bitcoin de su cuenta. Cegado por su título de genio de la Dark Web, Ross buscó en Silk Road a Nob, quien en verdad era de la DEA, para mandar a terminar con la vida de Corys, quien ya estaba detenido. El general fingió acabar al chico para confundir a Ross, pero la realidad es que ya la DEA, el FBI y la IRC tenían cada vez más cerca de Ulbricht. Pero, ¿de qué manera? El FBI conectó el servidor de Silk Road, que funcionaba en Islandia. A través de él, encontraron que este se activaba en la ciudad de Sacramento Street, de California. Un usuario de nombre Frosty era quien se conectaba a la Silk Road, nombre que permitiría que Gary Alford, el hombre a cargo de la IRS, resolviera el rompecabezas. Nadie se salva de pagar impuestos, y aunque Gary no era experto en informática, sí en unir datos. Tras búsquedas en la web como cualquiera, Gary se topó con el mensaje de promoción de la Silk Road que había hecho Ross en un foro al inicio de la creación del sitio. Bajo el usuario de Altoid, Gary consiguió más adelante el correo de rossulrich@gmail.com, el correo de un chico que se conectaba en California. Atrapado como cualquier otro día de su vida. Como te podrás imaginar, el plan de captura no demoró en llegar. Ulbricht no sería capturado con sus mansiones, dinero o fortuna, sino como un cualquiera para evitar que encriptara toda la información de la Silk Road. Ross seguía confiado de ser el genio de la Dark Web, pero en una biblioteca de San Francisco fue rodeado sin darse cuenta. Agentes de la DEA y el FBI poblaron una biblioteca en San Francisco e incluso fingieron una discusión en ella. Una vez que la disputa llamó la atención de Ross Ulbricht, un agente tomó su laptop sin chance a reacción y antes de caer en cuenta, el chico tenía docenas de hombres que lo sujetaban y así cayó el gran mito de la Dark Web. Pero, ¿qué surgió luego de atrapar a Ulbricht? ¿Qué se sabe de él? ¿Qué pasó con Silk Road? Ross Ulbricht está pagando sentencia de 2 cadenas perpetuas y 40 años de cárcel. Se le imputaron cargo por venta de droga, lavado de dinero, piratería informática y todo lo que puedas imaginar. Hoy, luego de más de 9 años preso, su familia intenta su liberación por medio de la web freeross.org. ¿Se contaría toda la verdad de lo que sucedió? ¿Piensas que la sanción fue excesiva? Incluso se habla que el propio Carl Forsythe
fue detenido por robar dinero de DPR, pero la DEA no ha dado información al respecto. Oficialmente, la DEA cerró Silk Road en el año 2013, pero luego de esto, la historia de Rose Ulbricht ha motivado a un sinfín de usuarios a realizar tareas o webs de la misma calaña. Si te ha gustado la historia detrás de la caída de Silk Road, el mayor mercado negro de la Dark Web, no dudes en suscribirte a nuestro canal para conocer más historias como esta. Hacía millones a diario, ya que era el gerente de operaciones de un banco, pero tiempo más tarde se fue todo al carajo. El trader que fue capaz de controlar el mercado asiático y se convirtió en leyenda. Imagina que eres un joven financiero y que eres un excelente cobrador de cartera vencida para los bancos. Te ascienden y comienzas a tener mayor poder de realizar operaciones dentro de la casa de bolsa del banco, a tal grado que comienzas a hacer operaciones ilegales de millones de dólares, usando el dinero del banco. Ganas grandes comisiones por estas operaciones ilegales, hasta que todo se va al carajo. Pierdes millones, a tal grado de llevar a la quiebra el banco para el que trabajas. Finalmente te descubren, eres arrestado, y te conviertes en leyenda por llevar a la quiebra a un banco de Inglaterra. Esta es la historia del trader más arriesgado. Una persona común fue capaz de ganar millones y después, debido al volumen tan grande de millones que manejabas, llevas a la ruina a todo un banco. Su nombre, Nick Leeson, y esta es su historia. El mundo empresarial siempre nos deja buenas historias, e incluso algunas más increíbles de lo habitual. Este es el caso de Nick Leeson, quien a muy corta edad ya había llamado la atención de gigantescas firmas bancarias. En la actualidad, Leeson cuenta ya con más de 50 años de edad. Sin embargo, su tiempo como trader y representante del banco Beroang será recordado para siempre, para bien o para mal, probablemente catalogado como un mal necesario. Nick Leeson es uno de los traders más conocidos a nivel mundial y uno de los conferencistas más buscados hoy en día. El hecho que lo llevó a tal fama fueron precisamente sus acciones como trader del banco Beroang, y cómo éstas desestabilizaron el bursátil más popular del mercado japonés, el índice Nikkei. Tras múltiples intentos de escape, algunos años en prisión y todas las consecuencias que ha tenido que enfrentar, la visión de Leeson finalmente puede ser mencionada abiertamente. Todo comenzaría de la siguiente manera. Desde su nacimiento en Watford, Inglaterra, durante el año de 1967, Nick Leeson pareció tener una perspectiva un tanto diferente del mundo. Tanto así, que con muy poco tiempo de finalización de sus estudios, llegó a formar parte de grandes firmas de inversión. Nombres como la mundialmente conocida Morgan Stanley, además de Coach, fueron los primeros pasos para Leeson en el mercado de las acciones. Como es bien sabido, para ser corredor de bolsa en Reino Unido, oficialmente se requiere emitir una solicitud. Misma solicitud que sería rechazada para Nick Leeson en aquel momento por causas relacionadas a fraude. Por este mismo motivo, Nick Leeson tomaría la decisión de moverse hacia Singapur, donde en el año 1989 firmó el famoso contrato que lo relacionaría con el banco Beroang. Sus conocimientos y determinación lo llevaron hasta la cima, escalando posiciones y convirtiéndose en un visionario de confianza para la entidad bancaria. En 1992, Leeson
fue seleccionado por el Banco Berak para ser el gerente general de un nuevo mercado de futuros, nada más y nada menos que el mercado monetario. Es aquí donde Nick Leeson formaría parte de la historia al quebrar uno de los bancos más antiguos de la historia, el favorito de la reina de Inglaterra y un emblema nacional para el Reino Unido. Pero, ¿cómo logró Nick Leeson tal hazaña? ¿Fue una casualidad o algo totalmente planificado? Una vez que Nick Leeson tomó rumbo a Singapur y firmó contrato con el Banco Berak, recuerda bien el nombre de este banco, pues más tarde sabrás más al respecto. Al poco tiempo de haber firmado su primer contrato con Berak Bank, comenzó a escalar posiciones por lo destacable de su trabajo. De esta manera, pronto llegó a convertirse en el gerente general en el mercado monetario internacional de Singapur. La idea era que Leeson se hiciera cargo de parte de la expansión del Banco Berak, dirigida al mercado asiático, y fue la misma entidad bancaria la que le encomendó formar un grupo de trading para comenzar a operar en esta área lo más pronto posible. El cerebro de Leeson y su experiencia en el campo le otorgaron resultados sumamente prometedores y, evidentemente, el Banco Berak aumentaba cada vez más sus niveles de confianza hacia él. De hecho, Leeson no solo operaba como gerente general, el cual era su cargo. El banco también le había dado el control del back office y del risk manager, por lo que básicamente, y a resumidas cuentas, Nick Leeson podía hacer y deshacer sin ningún tipo de supervisión o normativa de modulación ante sus operaciones. Sus primeros pasos en el mercado asiático, y específicamente con Nikkei, fueron totalmente normales. El mercado índice Nikkei era bien conocido por Nick y todo iba de acuerdo al plan. Sin embargo, todo parecía estar demasiado tranquilo. Los resultados eran positivos. Las operaciones de Leeson eran normalmente exitosas, como de costumbre, por lo que Nick decidió tomar las riendas y apostar a niveles más elevados. Nick Leeson pasó de ser un rechazado por la bolsa de valores en Reino Unido a ser uno de los peces gordos del mercado asiático en muy poco tiempo. De hecho, a sus 28 años de edad, Leeson contaba con una excesiva confianza por parte de la entidad bancaria. Sin mencionar, obviamente, el bonus extra en su contrato que elevaría la cantidad a un total de 200,000 libras. Probablemente, el sueño dorado de cualquier trader de relevancia que conozca verdaderamente el juego. Con el tiempo, las grandes inversiones y éxitos de Leeson ya eran costumbre en Berak Bank. Sin embargo, todos tenemos un día de mala racha. Llegaría el día oscuro en la buena racha de Nick Leeson, el día en el que el mercado de Singapur le llevaría la contraria. Algunas de las inversiones realizadas por Leeson comenzaron a registrar pérdidas dentro de la entidad bancaria. Esto no era algo sobresaliente ni mucho menos, pero Nick tomó la decisión del mentiroso y decidió ocultar estas pérdidas en una carpeta extraoficial, conocida como Cuenta 88888, catalogada por el mismo Leeson como Errores Back Office. Si este video está siendo de tu agrado, no olvides dejarnos tu comentario y activar las notificaciones. Con el paso del tiempo, las inversiones le dieron a Leeson la posibilidad de mover todo el mercado, solo con su presencia. Básicamente se podría afirmar la categoría de Leeson era tal que era capaz de mover el índice Nikkei. Aunque, poco tiempo después, las pérdidas comenzaron a ser cada vez más frecuentes, tanto así que parecían una cuestión de mala racha. Aunque, obviamente, todas estas pérdidas pasaban desapercibidas para los directivos del Banco Berak, pues Leeson las ocultaba en la carpeta de errores de back office. En una oscura ocasión, las pérdidas fueron tan notables que los futuros de Nikkei
estaban por los suelos. Nick Leeson intentó mantener los valores al comprar más acciones. Sin embargo, no fue capaz de hacerlo. Luego de quedarse sin el dinero de la tesorería, Leeson vendería lo que se conoce como opciones spot, y de allí sacaría recursos para intentar enmendar el catastrófico error. Pareciera como una mina de oro hallada por error, pues con estos recursos de las opciones spot, Leeson comenzó a comprar nuevos futuros Nikkei. Es decir, las operaciones que realizaba este tipo eran tan grandes que afectaron el índice de la bolsa de Japón, que a su vez tiene gran influencia en el resto de las bolsas asiáticas. Luego de que Nikkei disminuyera valor en el mercado y Leeson comenzara a invertir nuevamente en otros futuros con los recursos de las opciones spot, los valores aumentarían como nunca antes se había visto. Y esto a su vez le permitiría a Leeson solventar todas las pérdidas del pasado ocultas en la carpeta de errores, lo que le permitiría a fin de cuentas salirse con la suya. Probablemente la mente de Nick dijo: si esto salió así de bien esta vez, es posible que haya encontrado una mina de oro. A eso se llama manipulación de mercado, y es ilegal. Nick inició de inmediato con sus operaciones de superapalancamiento con esta estrategia como garantía para el éxito, y posicionó a Banco Berang como la más importante referencia en Asia. Todo iba bien en el asunto de Nick Leeson, hasta que ocurrió el terremoto de Kobe, un terremoto que afectaría a niveles altísimos la infraestructura de Japón y devaluaría el yen y el Nikkei en tiempos récord. De hecho, se tienen registros que indican que el Nikkei cayó 1000 puntos en una sola mañana. De no haberse dado este hecho, todo le hubiera salido bien a Nick, y es probable que nadie se hubiese percatado cómo este hombre manipulaba el mercado. Pero poco después de este majestuoso plan estratégico ejecutado por parte de este trader, el Banco de Japón decidió actuar y se impuso ante aquellos que buscaban hacer un negocio a partir de las ruinas del país. Básicamente, toda la reconstrucción de la infraestructura y demás elementos afectados por el terremoto serían reconstruidos mediante financiamientos de bonos de Estado. Como era de esperarse, y quizás en otro tiempo récord, el Nikkei se hundió, y Leeson había acabado de oficializar pérdidas aproximadas a 800 millones de libras. Esto, por supuesto, dejó en números rojos al Berang Bank, quienes se enteraron de todo este embrollo causado por Leeson demasiado tarde. Quizás no es muy mencionado, pero el Banco Berang era uno de los más antiguos de todo el mundo. Fue fundado en el año de 1762 y era la entidad bancaria más antigua de Inglaterra. Y para mayor decepción nacional, era la entidad bancaria predilecta de la mismísima reina. Leeson intentó escapar de su condena, huyendo hacia distintos destinos: Malasia, Tailandia y hasta a Alemania, donde finalmente sería atrapado y extraditado hacia Singapur. Luego de su arresto, se declaró culpable de los cargos y pasaría los siguientes 6 años y medio en prisión. Posterior a esto, sacó a la luz su autobiografía titulada Rogue Trader, la cual sería llevada luego a la gran pantalla del cine y protagonizada por el actor Ewan McGregor. Sin duda alguna es una vida impresionante y una representación en el mercado asiático totalmente inolvidable, la de Nick Leeson, quien en vez de ver un problema, vio una oportunidad. El Berang Bank quedó a la merced de las otras grandes firmas, al no tener ningún tipo de base luego del desastre de Leeson. De hecho, toda la firma fue adquirida por Eng, una compañía de seguros de procedencia holandesa, por el valor nominal de 1 libra. Desde aquel entonces, Berang Bank dejó de ser una corporación independiente. Nick Leeson se convirtió en una leyenda del juego del trading, y su presencia
es sumamente demandada a nivel mundial para brindar conferencias y asesorías especializadas.